nosotros, queridos hermanos que estén conectados a través de internet. Padre, los que van a escuchar después, Señor, que por alguna razón no pudieron venir, Señor, pero confiamos en tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues ya leímos, hermanos, los versículos bases que el Señor nos dio, y para entender, hermanos, un poco más acerca de lo que es el agradecimiento, hay que reconocer también nuestra condición, o la condición, hermanos, cuando venimos con el Señor. Y desde una edad pequeña, ahora la mayoría como padres, pero en una ocasión también fuimos hijos, ¿no? También fuimos niños. Y desde niños se nos enseñó la gratitud. ¿Por qué, hermanos? Porque no venimos con la gratitud incluida. Y va a decir, ay, hermano, ya vas a empezar, pero hermanos, por naturaleza, por el pecado que tenemos nosotros, no hay gratitud, hermanos, hay ingratitud de nosotros. Entonces, ¿qué hacen nuestros padres o qué hacemos nosotros como padres? Enseñamos a nuestros hijos la gracias, que a algún hermano o alguien en su casa recibe algo. ¿Cómo se dice? Es lo que primero que le decimos, ¿verdad? Y a veces ahí hacíamos pasar vergüenza a nuestros padres, pero ¿por qué? Porque la gratitud, hermanos, es algo con lo que nosotros no venimos. Y aún dentro de la iglesia, hermanos, aún dentro de la casa del Señor, es necesario, hermanos, aprender más acerca de la gratitud, hermanos. Es importante el por qué debemos de ser agradecidos con el Señor, pero no solamente de palabra, porque cuando andamos afuera, escuchamos a muchas personas que dicen, sí, gracias a Dios, pero pues no son personas que tienen una vida entregada al Señor. Entonces, es importante, hermanos, por ejemplo, por mencionar un tipo de agradecimiento, porque estamos aquí en este día. Bueno, ya dijimos, ¿verdad? Pues por la misericordia y la gracia de Dios en primer lugar, pero también por agradecimiento al Señor que Él nos ha permitido una vez más estar en este lugar. Una vez más pudimos alegrarnos, ¿verdad? Como decía el Salmo, y decir, a la casa de Jehová iremos. Y ese, hermanos, es el sentimiento de gratitud que nosotros pues deberíamos de tener en cada día de reunión que hay. Entendemos que hay situaciones entre semana, ¿verdad? Algunos trabajan, hay situaciones de enfermedad que suceden, pero la mayor parte del tiempo, hermanos, es una necesidad que debería de haber en cada uno de nosotros de estar en este lugar, pues adorando al Señor, escuchando su palabra con una actitud, hermanos, de gratitud ante Él. Así que, por ejemplo, también, como decía nuestro hermano ahorita, ¿verdad?, que hablaba de las despensas, damos gracias al Señor porque Él nos permite participar en esto, y con gratitud traemos un poco de lo que el Señor nos da, porque Él suplió nuestra alacena. Bueno, ahora también vamos a bendecir a los hermanos. El Señor nos presta, por ejemplo, también un sueldo, y pues con eso pues también solventamos las necesidades que hay en nuestro hogar. Señor, te damos gracias, pero por gratitud también voy a traer algo, Señor, al templo. También voy a traer una ofrenda, Señor, porque agradezco que esto pues viene de Él, todo viene de su mano. Solamente damos un poco de lo que recibimos, de lo mucho, ¿verdad? Más bien, damos un poco de lo mucho que recibimos de nuestro Señor. Por agradecimiento es, hermanos, poder hacer el agradecimiento al Señor, la gratitud a Él, lo que nos mueve, hermanos, a servirle también al Señor. Y en la palabra de Dios, por ejemplo, hay diferentes versículos de hombres y mujeres que fueron agradecidos con el Señor en diferentes circunstancias. No vamos a ir ahí, pero por ejemplo en Lucas 8 había hombres y mujeres que eran piadosas, mujeres que habían sido sanadas de enfermedades, mujeres que habían sido liberadas de espíritus cuando el Señor pues llegó con ellas, y por agradecimiento, ¿se acuerdan que dice la palabra? Ellas participaban y contribuían para la predicación del Evangelio también. Y aquí, hermanos, podemos hacernos una pregunta. No la contesten, no es necesario, el Señor sabe nuestra respuesta, Él conoce nuestro corazón. Pero como parte de la familia de Dios, hermanos, vivimos agradecidos con el Señor. Todos podemos decir, sí, hermanos, sí, yo le doy gracias al Señor cuando como, yo le doy gracias al Señor cuando me levanto. Bueno, ahora, vivimos un cristianismo que muestra gratitud a través de nuestra vida, a través de nuestras acciones ante el Señor, como familia de Dios. La respuesta, hermanos, el Señor, Él es el que la conoce. Y al desarrollar el tema, hermanos, vamos a estar mirando, hay diferentes enseñanzas en estos versículos, pero lo que el Señor nos va a hablar más el día de hoy es la condición de estos hombres que fueron agradecidos, cómo respondieron también, hermanos, a lo que el Señor hizo por ellos. Sabemos que hay varias enseñanzas, hay varias aplicaciones, pero al final, hermanos, que el Señor nos ayude a entender que la gratitud, hermanos, es parte del cristianismo.
La gratitud es parte del día a día de cada uno de nosotros, hermanos, delante del Señor. Así que el Señor nos habla, hermanos, a través de su palabra. Una de las situaciones, hermanos, por las que nosotros nos vamos desviando de ser agradecidos es por los afanes. Ya hemos hablado, bueno, el Señor ya nos ha hablado acerca del afán, de las preocupaciones, de las aflicciones. Pero, hermanos, en estos tiempos estamos viviendo tiempos llenos de afán, llenos de materialismo. Vivimos tal vez vidas entregadas al trabajo, a los quehaceres diarios, a nuestra familia es parte de nuestro ministerio, ¿verdad? Más bien hablando de cosas vanas, algún hobby, algún deporte, y nos vamos olvidando de agradecer. Hoy nos esforzamos, hermanos, por ejemplo, por tener una buena casa, y es bueno, hermanos, tener una casa, bueno, que el Señor nos preste un hogar, ¿verdad? Nos esforzamos por tener, tal vez, un mejor carro, una buena cuenta de banco, tener ahorros. Todo esto, hermanos, humanamente hablando, es bueno, hermanos. Pero todo esto siempre debe de ser entendiendo que todo es por el Señor, que Él es el que nos presta todo, que por mucho que nosotros nos afanemos, que por mucho que nosotros nos esforcemos, todo viene del Señor, hermanos. Nada es por nosotros. Él es el que nos da las fuerzas para estar aquí. El Señor creo que nos permitió, algunos tal vez vienen con enfermedad, con dolencias, con situaciones que están atravesando, y aún así, hermanos, el Señor nos fortalece. Y esos son motivos para agradecerle a Él porque nos permite estar aquí. Así que el propósito de este mensaje, hermanos, es traer una palabra de ánimo, de recordarnos a nosotros el por qué debemos de ser agradecidos, cómo debemos de ser agradecidos, y también que no nos olvidemos de practicar, hermanos, una vez más, el agradecimiento a Dios en todo tiempo, hermanos, bajo cualquier circunstancia, no nada más cuando las cosas están bien, sino cuando vienen situaciones. Ahora en la mañana nos estábamos riendo, no nada más de esa manera, disculpe por usar un ejemplo personal. En la mañana nos pasó algo, pues ahí a nosotros cuando veníamos, y mi esposa ya sabía el tema, y cuando veníamos ahorita, cuando venía manejando, le digo a mi esposa, ¿qué hago? Le digo, ¿le doy gracias al Señor o me quejo? Pero a la neta de broma yo lo estaba diciendo, pues porque yo sabía el tema que el Señor ya me había dado. Mi esposa pues también se estaba viendo conmigo, me dice, pues agradece, pues sí. Pero esa es la verdad, hermanos, aún en momentos difíciles, aún en momentos, en situaciones donde no entendemos por qué pasan las cosas, son momentos en donde debemos de acercarnos al Señor a adorar en agradecimiento, como lo hicimos hace un momento. Amén. Así que el Señor nos haga, hermanos. Veremos la actitud, o dos tipos de actitudes, hermanos. La actitud de hombres que fueron ingratos, esto lo vimos un poco con los varones, porque fue el tema acerca de, bueno, ya fue el tema de los varones. Pero también vamos a ver la actitud de un hombre que fue agradecido. Así que vamos a entrar ya al primer punto, que va a ser el más extenso, hermanos. Los demás serán más cortos, así que le damos tiempo al Señor. La condición de aquellos que buscaron a Jesús. Para ser agradecidos, hermanos, es necesario entender la condición que tenemos nosotros, la condición que tenemos cuando agradecemos. Lucas 17, 11 y 13 ya lo leímos, lo voy a ir rápido. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Aquí, hermanos, había un conflicto entre los judíos y los samaritanos. En la palabra de Dios, cuando vamos ahí, nos damos cuenta, hermanos, que los judíos y los samaritanos pues no se llevaban entre sí. Había una clara separación entre ellos. Por ejemplo, Juan en el capítulo 4, no voy a ir, usted lo puede ver en su casa si lo quiere apuntar, pero en Juan en el capítulo 4 hay un relato donde el Señor Jesucristo fue a un lugar donde estaba una mujer. Esta mujer estaba ahí sacando agua, y el Señor le pidió, y se acuerdan cuál fue la respuesta de ella. Ya sabemos que el Señor pues iba, bueno, todo el evangelismo que se hizo, la salvación que vino a este lugar, pero ya sabemos cuál fue la pregunta: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Esa fue la reacción, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esa fue la respuesta de ella. El territorio para los judíos, digamos, estaba marcado, había límites, y los judíos evitaban pasar por Samaria, de tal manera que cuando ellos iban a ir a Galilea, ellos preferían rodear, así estuviera un sol abrasivo, así fuera un clima caliente, pues sabemos que es desierto. Ellos, antes que pasar o pisar Samaria, ellos mejor rodeaban. Ese era el problema que había entre ellos. No se miraban con bien, no se miraban con agrado. El descontento, hermanos, por
o los conflictos que había entre los judíos y los samaritanos, pues hay muchos, ¿verdad? Hay un contexto ahí muy amplio que no es el tema, pero nada más por mencionar uno. Por ejemplo, los samaritanos adoraban a Dios, pero eran idólatras. Ellos tenían dioses también. Entonces, pues esto obviamente delante de Dios era un pecado. Y por eso, hablando del contexto, Jesús, por ejemplo, en Juan 4:22, el Señor les dice: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Ellos creían adorar a Dios, pero también tenían a sus ídolos, adoraban lo que no sabían. Ahora, el Señor Jesús, hermanos, estaba caminando, digamos, entre la línea de fuego, en el lugar más hostil, donde había a lo mejor una presión muy fuerte entre judíos y los samaritanos. Y aquí, hermanos, comenzaba la enseñanza. Debemos de recordar y puntualizar esto. Recuerden que Jesucristo no viajaba solo. Los discípulos iban con el Maestro. Ellos iban recibiendo diferentes enseñanzas. Y desde el punto, hermanos, que Jesús está aquí, ya ellos iban más adelante a comenzar a aprender, hermanos. Pero podemos imaginar aquel momento. Tal vez los discípulos comenzaron a sentirse incómodos. Tal vez algunos se preguntaban: oye, el Maestro Salá, ¿dónde estamos? Estamos cerca de Samaria. Puede pasar algo. Alguien acérquese y dígale que no estamos en un lugar. O tal vez algunos comenzaron a sentirse incómodos, pues porque estaban cerca ya de los samaritanos, estaban en tierras hostiles para ellos, ¿verdad? No se podían juntar con ellos. Sin embargo, hermanos, aquí el Señor tenía varios propósitos. Por ejemplo, mostrar misericordia con estos 10 leprosos, pero también una lección, varias lecciones que iba a tener con sus discípulos, que eran elitistas hasta ese momento, eran celosos, nada más entre ellos. Y aquí, hermanos, podemos nosotros aprender algo, un principio: no ser cristianos elitistas entre nosotros, no ser cristianos aún dentro de las iglesias, hermanos. Somos una iglesia relativamente pequeña, pero, hermanos, no hacer, hermanas, nada más juntarse con ciertas hermanas, hermanos o varones nada más con ciertos varones, no, sino ser verdaderamente una familia, que verdaderamente tengamos unidad entre nosotros. Cuando vengan, ahorita, están nuestros hermanos bienvenidos de Tijuana, gracias al Señor, ya había venido, pero cuando vengan personas nuevas, lo podemos decir abiertamente, recuerden, y en todo momento, ¿verdad? Recibirlos siempre con el mismo gusto, pero siempre acercarnos a ellos, hermanos, mostrarles que somos una verdadera familia en Cristo, hacerles sentir el amor que Dios ha dado en nuestros corazones, poder transmitirlo a ellos. Pero ¿qué es lo que va pasando, hermanos? Que tal vez con el tiempo esto se puede ir perdiendo, y no debe de ser así, hermanos, y mucho menos, pues, el elitismo, ¿verdad? Hacer separaciones, o yo sí voy con este hermano, a esta hermana sí la saludo, a este no. Esto, hermanos, delante del Señor, pues no es correcto. Ahora, el versículo que hemos leído dice la condición de estos hombres: eran leprosos. Estos hombres, hermanos, vivían apartados de una vida normal cotidiana, como tal vez, por ejemplo, nosotros la podemos tener. Ellos no podían abrazar a su familia, ellos no podían ir al templo. Tal vez alguno de estos hombres tenía esposa, tenía hijos. Tal vez alguno de estos hombres era más joven, tenía padres a los que en este momento no podía abrazar. ¿Por qué? Porque los iba a enfermar, se podían contaminar de lepra. Entonces, había leyes sanitarias dadas por Dios para que los que tenían lepra, y después de pasar por un periodo y después de pasar por una exhaustiva revisión, si la persona era declarada leprosa, el sacerdote tenía que cumplir con la ley de Dios, y es cuando eran ellos alejados. Esto lo vemos en Levítico 13, 45 y 46. Dice la palabra: por tiempo lo voy leyendo, hermanos. Y el leproso, quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo. Estará impuro, y fíjense cómo dice: y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Hermanos, podemos imaginar el dolor. No sé si usted ha visitado a algún enfermo en algún hospital, yo creo que la mayoría, pero la persona muchas veces, por ejemplo, me tocó escuchar: si yo no quiero ir, es lo primero que dicen. Recuerdo que una persona que estaba internada ya no aguantó y solo se empezó a quitar y se salió, y lo tuvieron que ir a la puerta y traérselo. ¿Por qué? Digo, sí, tengo ganas de estar en mi casa, yo no quiero ir. Se me tocó un chocolate, se me tocó ir a comer, y se salió, hermanos. Y no es cierto, lo encontraron, lo encontraron en una máquina, hermanos, de dulces, intentando sacar un dulce, porque de eso tenía ganas. Bueno, estas personas, hermanos, tenían
unas infecciones terribles. Iba a ser más ilustrativo, hermanos, pero a lo mejor ya todos tenemos conocimiento de las etapas de la lepra. Eran muy dolorosas, hermanos, y muy, muy difíciles. No había medicamentos, hermanos, tal vez como lo hay. Bueno, no había medicamentos como lo hay hoy. Fíjense, estuve leyendo acerca de la lepra, hermanos, y actualmente se dice que hay, creo que 15 millones, hermanos, creo que 15 millones de personas por lepra alrededor del mundo. Es lo que creo que hay. Y hoy la lepra, hermanos, el tratamiento dura de 6 a 2 años, de 6 meses a 2 años de tratamiento para que la persona pueda recuperarse. Sigue siendo una enfermedad muy dura, hermanos, una enfermedad muy dolorosa. Y ese es el tratamiento que hay para las personas que tienen lepra. Y sigue siendo también una enfermedad mortal para quien la padece. Y pues por consecuencia un peligro para las familias o las personas que están alrededor. Sin duda, hermanos, debió ser una etapa muy difícil, hermanos. Estos hombres, con las pocas fuerzas que les quedaban, ellos tenían que gritar inmundo, pero ellos tenían que taparse la boca, porque también la ciencia hasta hoy, que la sabiduría de Dios, ¿verdad? El Señor ya lo sabía, por eso lo estableció en la ley. Pero la ciencia ha comprobado que la lepra se puede transmitir cuando hablamos de cerca con una persona. Ahí se puede. Entonces ellos tenían que taparse, cubrirse y gritar inmundo con las pocas fuerzas que estos hombres pues tenían o les quedaban, porque la lepra invadía todo su cuerpo, hermanos, desde sus pies hasta su cabeza, dañaba todo su cuerpo, y sin duda era un esfuerzo muy doloroso el que ellos pasaban. Los leprosos, hermanos, ellos vivían en condiciones terribles a causa pues de todo esto que venía, y aparte el juicio de las personas decían: es que eres un pecador, es que él cometió pecado, es un castigo divino y por eso tienes lepra. Y eran aislados. Y este ejemplo nosotros lo vemos en Juan 9, 1 y 2. Y este, hermanos, es otro rasgo de conductas contemporáneas. En ocasiones vemos que a un hermano el Señor está probando algún área de su vida y nosotros: es que de seguro cometió pecado, qué bueno se lo merece. Estas eran las actitudes que tenían en aquellos tiempos, hermanos. Por eso guardemos nuestro corazón de cuando veamos a un hermano, mejor oremos por el hermano, pidamos del Señor, porque no sabemos qué trato está teniendo el Señor con nosotros o con el hermano. No lo sabemos. Fíjense, un ejemplo muy claro lo vemos en Juan 9, 1 a 2. Fíjense cómo dice ahí: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, fíjense, de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos ahí habían emitido un juicio pronto, hermanos, pero lo que no sabían era que este hombre estaba así. La condición de este hombre era porque iba a manifestarse la gloria de Dios en su vida. Había un propósito por el cual este hombre había tenido estos años pues de sufrimiento, pero ahí, hermanos, el Maestro, el Señor Jesús, tendría un encuentro con él y sería sanado. Ahora bien, ¿cómo eran las condiciones, hermanos, de estos leprosos? Recuerden el punto número 1. Para entender, hermanos, es necesario entender nuestra condición para no dejar de ser agradecidos con el Señor. Estos leprosos vivían en condiciones terribles, hermanos. Cuando se les llevaba, por ejemplo, comida, se les tenía que dejar lejos. Ellos tenían que apartarse. Y llegaba una persona, les sacaba, es como en tiempos de pandemia, ¿se acuerdan? No sé si a alguien les tocó. Pero tenían que llegar, dejarles la comida e irse. Ellos de lejos podían mirar nada más a su familia. Vivían en cuevas, hermanos, que ellos mismos hacían. De hecho, se le llamaba leprosario, se le llamaba. Era el lugar destinado para que los leprosos estuvieran pues viviendo. Y era una vida, hermanos, sin duda muy triste. Era una vida llena de dolor, de soledad, en el que tal vez, hermanos, ellos solamente esperaban el momento de su muerte, por la misericordia y la gracia de Dios, de que los sanara y los sacara de esa condición. Hermanos, actualmente, en repetidas ocasiones, la lepra la relacionamos con el pecado, hermanos. Y nosotros, todos nosotros, hermanos, éramos leprosos, estábamos invadidos, así como estos hombres que la lepra invadía del cuerpo hasta la cabeza. Nosotros también estábamos así, llenos de pecado. Durante mucho tiempo, hermanos, obedecíamos a los deseos de la carne. Tal vez no todos nacieron en el Evangelio. Algunos dicen: no, hermanos, que yo nací en el Evangelio. Bueno, eso, pues gracias a Dios, ¿verdad? A lo mejor podríamos decir que tiene una ventaja, pero no nos hace nacer de nuevo, nacer del Evangelio. A lo mejor es nacer de padres cristianos, pero abuelos cristianos no. Es únicamente a través de Cristo. Pero
Es hasta que venimos en arrepentimiento delante del Señor. Es hasta que creemos en Él, confesamos nuestros pecados. Y entonces ahí, hermanos, al nacer de nuevo, ya el Señor comienza un proceso de santificación. Y ahí, hermanos, viene una nueva etapa. Ahí el Señor limpia nuestra lepra, o limpió nuestra lepra, limpió nuestra maldad, limpió nuestro pecado, y ahí quedamos limpios. Pero hay otra enfermedad, hermanos, llamada psoriasis. La psoriasis, por ejemplo, cuando un médico detecta, dice, no es psoriasis, es lepra, es diferente. Hermanos, la psoriasis es una enfermedad que pues también es muy difícil tratar, no como la lepra, pero ¿qué quiero decir con esto? Cuando el Señor nos lavó y nos limpió nuestros pecados, hermanos, en nuestro caminar, tal vez nos hemos ensuciado de nuevo. Tal vez hay pecados, hermanos, que estamos cometiendo hoy día tras día. Es que no me di cuenta, bueno, ahí es diferente, o hice, no fue mi intención, pero tal vez hay pecados, hermanos, que diariamente seguimos cometiendo. El Señor ya nos lavó, hermanos, Él ya nos perdonó, pero tal vez puede haber pecados ocultos en cada uno de nosotros o en algunos que no hemos querido entregar al Señor. Pecados de los que hoy el Señor fuimos a sus pies, el Señor nos perdonó, pero hay pecados que pueden estar ocultos dentro de nosotros, que el Señor nos mira. Pueden estar ocultos ante los hermanos, ante la iglesia, ante el pastor, ante nuestra familia, pero delante del Señor, hermanos, va a ser imposible. Antes, hermanos, obedecíamos a los deleites, estábamos en pos de lo material, para eso vivíamos, para ganar, por así decirlo. Cada día nos levantábamos, cada día nos acostábamos, sin igual llame ese pecado, nos mantenía alejados de Dios, nos mantenía alejados de la comunión con Él, pues no había comunión porque no nos acercábamos a Él, ¿verdad? Pero en nuestra vida, hermanos, la vivíamos como estos hombres, con dolor, con padecimientos, alejados, hermanos, alejados totalmente del Señor. Vivíamos en el mundo y ahí encajábamos bien, porque vivíamos conforme el mundo dicta. Pero cuando ya venimos al Señor, hermanos, tuvo que haber un cambio en nosotros, cuando el Señor nos sanó. Estos 10 leprosos ya habían escuchado, hermanos, de un hombre que estaba predicando acerca del arrepentimiento. Estos 10 leprosos probablemente ya habían escuchado que un hombre estaba devolviendo la vista a los ciegos, que los cojos andaban, que los paralíticos ahora caminaban, daban gloria a Dios y comenzaban a saltar. Estos hombres tal vez escucharon que había un hombre que curó a un hombre con una mano seca. Tal vez ya habían escuchado que este hombre en una ocasión iba caminando y una mujer que padecía de flujo de sangre durante muchos años decía, solamente voy a tocar el borde de su mano, y voy a sanar. Y así fue. El Señor Jesús, bueno, este pasaje no lo vamos a leer, pero tal vez estos hombres también ya habían escuchado de un hombre que con 5 panes y 2 peces alimentó a miles de personas y su nombre era Jesús. Estos hombres habían escuchado esto, hermanos, y cuando ellos se dieron cuenta que el Señor Jesús iba pasando entre Samaria y Galilea, ellos salieron a su encuentro, que es parte de lo que aprendíamos ayer, ¿se acuerdan? Ahí vemos, hermanos, que no es para unos nada más, que es para todos, y lo vamos a ver con el ejemplo del samaritano, con todo aquel que busque al Señor, con todo aquel que se acerque verdaderamente buscándolo. Y así eran estos lugares, hermanos, donde estaban estas personas confinadas, pero ahí, hermanos, ahí llegó el Señor. Ahí escucharon que se estaba acercando. Ahí escucharon que Jesús, que el Maestro iba a pasar por ahí. Hermanos, ellos expusieron su vida. Ellos, como les digo, no voy a ser explícito en la lepra, pero hermanos, fue un proceso doloroso. El gritarle al Señor por auxilio, el intentar acercarse un poco más a donde Él iba caminando, hermanos, sin duda fue una condición fue un acto muy difícil para ellos. Hermanos, fue nuestra condición pecadora la que nos llevó a buscar a Cristo. Fue nuestra condición pecadora. Tuvimos que reconocer. A veces hablamos con personas en nuestro trabajo y les hablamos del Evangelio del Señor. Es que yo soy bueno, porque eres bueno. Y comienza la autojustificación. En lugar de reconocer, es que yo no bebo, no fumo, no tomo. Esta clásica, ¿verdad? No bebo, no fumo, no uso drogas, no vuelvo a mi esposa. No. Y empiezan a justificarse. ¿Por qué? Porque creen, hermanos, siguen creyendo que la bondad es a través de el cielo, por ejemplo, lo van a ganar, la salvación la van a ganar a través de las obras o de cómo son. Estos solamente son valores morales. Qué bueno que no hacen que no tienen estas conductas, pero ante Dios son trapos de inmundicia nada más. Efesios 2, 1 al 2 dice: y Él nos dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, fue cuando reconocimos nuestra condición delante de Dios que por su gracia y misericordia Dios nos dio vida. El Señor nos dio esperanza, nos dio salvación a través del sacrificio de Jesucristo. Teníamos nosotros también, hermanos, lepra espiritual. Estábamos llenos de pecado, estábamos muertos, hermanos, no teníamos esperanza. Estábamos caminando directo al infierno, hermanos. Pero Cristo Jesús pagó su vida, con su vida el rescate por nosotros. Él pagó la deuda, hermanos, que era impagable. Nosotros no íbamos a poder saldar esta deuda. Él derramó hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos ser perdonados y justificados delante de Dios a través del perdón de Jesucristo, creyendo en Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador, creyendo que Él vino y murió por nosotros y resucitó al tercer día y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Hermano, todos ya lo sabemos. Bueno, hermanos, qué bueno, gloria a Dios, que ya lo sabemos. Pero hermanos, en ocasiones lo olvidamos. En ocasiones, hermanos, olvidamos el por qué debemos de ser agradecidos. Y esto es, hermanos, si esto no es suficiente para nosotros, el vivir una vida de adoración, agradeciendo al Señor, entonces, ¿qué más? Ya no hay más, hermanos. Para tener un agradecimiento delante del Señor, es necesario, hermanos, reconocer, porque toda nuestra actual situación, aún somos pecadores. Hemos sido justificados, sí, pero aún cometemos pecado, hermanos. Es necesario que volvamos a reconocer nuestra condición, bueno, que sigamos reconociendo nuestra condición de necesidad de Él. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, hermanos, Él nos curó, Él nos perdonó, Él nos restauró. En un momento en el que estábamos más sumergidos en el pecado, estábamos como estos leprosos, apartados, aislados, enfermos espiritualmente, viviendo una vida vacía, de soledad. Bueno, tal vez estábamos con nuestra familia, pero espiritualmente estábamos mal, hermanos. Pero gracias al Señor, que Él nos dejó su palabra, y en ella encontramos palabras de vida eterna. Alguien se acercó, nos habló en una iglesia, en un parque, en el trabajo, a través de una predicación, ya en los tiempos modernos, ¿verdad? A través de internet, no lo sé. Pero cuando escuchamos, hermanos, reconocimos que teníamos necesidad de Él, Señor, suplicando, cayendo de rodillas, hermanos, por su perdón, ¿no? Por eso estamos aquí. El Señor restauró matrimonios, el Señor algunos sacó de las drogas, el Señor algunos los sacó de vicios de juego, porque también los hay. Hay muchas situaciones, hermanos, de las que el Señor nos sacó, pero principalmente, hermanos, al cual íbamos caminando en la vieja vida que nosotros llevábamos. ¿Por qué? Porque estábamos llenos de lepra. Todo nuestro ser estaba dedicado a pecar. Hermanos, ¿no será este motivo suficiente para ser una iglesia agradecida ante el Señor? Lo es, hermano. No solamente es, Señor, gracias por el celular, iPhone 2000, no sé, que me regalaste, gracias por... No, esas son cosas vanas. Es más importante, hermano, todo lo espiritual. El versículo dice que estos 10 hombres se pararon de lejos. Ya hemos visto, hermanos, que esta ley pues no les permitía acercarse a las personas, ¿verdad? Pero su clamor, hermanos, fue escuchado por el Señor. Más adelante lo vamos a ver. Y volviendo a la manera en la que empecé, hermanos, tal vez hoy estamos perdiendo mucho tiempo, hermanos, en la queja, en la murmuración. Se nos hace pesado lo que estamos pasando. Hermanos, tal vez estamos perdiendo mucho tiempo en estas palabras en lugar de agradecer, de aprovechar bien el tiempo, como dice la palabra, pero agradeciendo al Señor por todas sus misericordias, porque son nuevas cada día, por todas sus bondades. Hermanos, en algunos casos podemos estar viviendo un cristianismo materialista, basado únicamente en lo que Dios me da, en lo que recibo de Él, en las oraciones que tal vez Él me contesta. Por ejemplo, hermanos, ya lo hemos mencionado, pero hoy vemos las grandes campañas, ¿verdad?, donde atraen a cientos de personas y sabemos cuál es lo que le dicen, ¿verdad? Ven por tu milagro, ven para que Dios te sane. Ese es el mensaje, hermanos, que están transmitiendo a muchas personas. ¿Qué les están diciendo? Ven para que obtengas un beneficio personal de acuerdo a lo que tú crees que necesitas. Ese es el mensaje, hermanos, ese es el trasfondo. Y este mensaje, hermanos,
es erróneo. Claro que el Señor tiene misericordia y puede hacer milagros a como Él quiere, sí, pero este no es el enfoque. Estos milagros solamente son temporales, las sanidades son temporales, pero tarde o temprano vamos a estar, hermanos, delante del Señor. ¿Y de qué servirá a estas personas que solamente buscan a Dios por un milagro haber sido sanados si no fueron perdonados? ¿De qué les servirá a estas personas haber sido sanadas si no fueron justificadas delante de Dios? Solamente para vivir el tiempo que estuvieron de una mejor o con una mejor calidad de vida, vamos a llamarle así, pero buscaron al Señor solamente para obtener un beneficio personal. Ahora, no estoy diciendo todas las campañas son así, no, hermanos, pero cuando el énfasis son los milagros, cuando el énfasis es atraer para obtener un beneficio material o físico, es algo erróneo, hermanos, y es una ofensa delante del Señor. Hoy, hermanos, hay personas que están postradas en una cama en algún hospital, cristianos también, hay personas que están luchando con enfermedades, y yo les puedo asegurar, hermanos, que el clamor de ellos a Dios no son oraciones vanas, ni son oraciones materialistas, no son oraciones por un mejor sueldo, no son oraciones por un mejor trabajo, no son oraciones por un mejor teléfono, o por un mejor carro, o por una mejor casa. Son oraciones por misericordia. Es diferente, hermanos. ¿Por qué? Porque reconocen su condición. Pero a veces, hermanos, por nuestra condición que nosotros tenemos, de que estamos bien, por así decirlo, nos olvidamos, hermanos, del tipo de clamor o del tipo de oración con el que buscamos al Señor. Tengamos mucho cuidado, hermanos, cómo buscamos al Señor, cuál es la intención, pero sobre todo, seamos agradecidos, hermanos. Tal vez para estas personas que están atravesando esto, tienen diagnósticos que ya no son favorables. Tal vez los doctores están dando opiniones que no son muy favorables, pero Dios es el que tiene la última palabra sobre cualquier enfermo, sobre la vida de cualquier persona. Él es el que decide si ya ha llegado su hora. Pero aún ahí, hermanos, en ocasiones Dios obra de maneras milagrosas que los doctores nada más dicen, a lo mejor hasta con dificultad, son un milagro solamente, porque ¿qué más pudo haber pasado? Estaban desahuciados, desahuciadas. Hermanos, seamos una iglesia agradecida con el Señor. Hubo una mujer adúltera, hermanos, no vamos a ir al pasaje nada más, pero ¿cómo demostró el agradecimiento? A través de una vida de obediencia. Y esta es otra manera, hermanos, en cómo mostramos agradecimiento al Señor, a través de la obediencia. Esta mujer iba a ser apedreada. Estos hombres la llevaban, pero sí, enojados y crujiendo los dientes, y tal vez ya con las piedras listas. Habían escogido las piedras más grandes, tal vez, para apedrear a la mujer. Y se la llevaron al Señor y le dijeron, bueno, ellos pensaron que dijeron, ¿verdad?, que le habían encontrado en pleno acto, cometiendo adulterio. Y el Señor, ¿se acuerdan cómo lo retó con la palabra? Bueno, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y uno a uno, hermanos, comenzaron a soltar las piedras, desde el más chico hasta el más grande. La intención de ellos no era hacer cumplir la ley. La intención de ellos era tentar al Señor para tener algo de qué acusarle. Y cuando el Señor los confronta con la palabra, después voltea con la mujer, no se quedó ahí. Y se acuerdan que le dijo, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están? Se parafraseando. No hay ninguno, Señor, ya se fueron, se les subieron las piedras, ahí las dejaron. Bueno, pues ni yo te condeno, pero no peques más. Ahí está la obediencia, hermanos. ¿Cómo iba a agradecer a esta mujer que en aquel momento ya había sido salvada y perdonada? A través de la obediencia. Ella iba a recordar este evento o este encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo, y a partir de ahí en adelante su vida debía ser diferente a través de la obediencia, hermanos, por la misericordia que el Señor tuvo con ella. La obediencia es parte del agradecimiento, hermanos. Por ejemplo, aplicándolo más a nosotros, cada día, hermanos, o cada semana más bien, ¿verdad?, pedimos y escuchamos la palabra de Dios, y al final ahí es una bendición que nuestro hermano nos pone ahí una frase: a practicar lo aprendido. Ya recibimos la palabra, ya oramos, ya dijimos amén, y luego abrimos los ojos a practicar lo aprendido. Hermanos, eso también ministra en nuestros corazones, porque nos recuerda que es afuera donde vamos a practicar lo que aquí venimos a escuchar. Y gracias al Señor, ¿verdad?, que aún ahí es la despedida que tenemos. Gloria a Dios por eso. Pero, hermanos, la gratitud no solamente es de labios, hermanos, no solamente es dar gracias a Dios por la comida, no solamente es gracias a Dios por el sueldo que nos da, no solamente es dar gracias a Dios por un nuevo amanecer o por un nuevo anochecer.
es a través de una vida de obediencia. A lo largo de esta serie, hermanos, por ejemplo, como familia y de todas las demás series que el Señor nos ha hablado, tanto de varones como de damas, como jóvenes, y las clases que se les da a los niños, hemos aprendido, hermanos. Y no es para llenarnos de conocimiento, porque esto nos va a llenar de soberbia, no. Es para aprender y para practicar, hermanos, en este caso, cómo vivir agradecidos a Dios a través de la obediencia y a través de la gratitud. Hay iglesias, hermanos, donde no están escuchando la sana doctrina, hermanos. Iglesias que se llaman cristianas. Esta semana, hermanos, y lo digo con vergüenza porque en verdad hasta me arrepentí. Miré un video de un pastor, es el pastor también, pero era de esos videos cortos. Y el pastor estaba confrontando un pecado, hermanos, pero dentro de la confrontación dijo una grosería, hermanos, pero una grosería. Y yo hasta me quedé. Sí lo dijo, y sí, hermanos, una grosería. En medio de la exhortación que le estaba dando, una grosería horrible, hermanos, en verdad, yo dije, ¿cómo ese pastor está predicando así? Bueno, pues ¿qué tipo de iglesia es entonces? Pero él se nombró pastor, y pues sí parecía, yo la verdad me quedé sorprendido, pero hay iglesias, hermanos, donde está pasando esto, donde no se está confrontando el pecado. ¿Por qué? No es que la gente se va a ofender y se nos va a ir. Es una vergüenza, pero eso está pasando, hermanos, en algunas doctrinas donde se está enseñando erróneamente. Pero, hermanos, gracias al Señor, lo podemos decir, gracias al Señor, y no con jactancia, hermanos, porque la gloria es para Dios. Pero estamos en un lugar donde se enseña sana doctrina, donde hay un pastor que se preocupa, hermanos, bueno, que se ocupa, porque sabe que el alimento pues, lo recibe del Señor, pero que hay buena enseñanza, que hay buen alimento, que hay edificación de nosotros, hermanos. Y esto es un motivo también para, como familia de Dios, agradecerle al Señor, hermanos, por el alimento, por la palabra, hermanos. Denle gracias al Señor aún cuando se ha confrontado y en nuestra silla nosotros movemos, ¿verdad? Porque sabemos que la palabra nos habló. Démosle gracias al Señor aún, hermanos, en lugar de tener pensamientos, de seguro lo dice por mí. Ya le dijiste algo al pastor, ¿verdad? No, hermanos, no tengamos ese tipo de reacciones, hermanos y hermanas. Mejor démosle gracias al Señor porque Él está hablando en nuestro espíritu, Él está confrontando nuestro pecado también. ¿Para qué? Para que lo entreguemos, para que nos arrepintamos, para que reconozcamos la condición que tenemos delante de Él y vayamos ante Él, hermanos. Así que démosle gracias al Señor aún por la palabra que el Señor trae. Porque en este momento, hermanos, el Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos está animando, sí, pero también cada vez nos está confrontando, hermanos. Para ser una iglesia agradecida es necesario, una vez más, vivir una vida de obediencia, confiando en la gracia de Dios, confiando en que Él nos ayuda, confiando, hermanos, en que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Pero es necesario, hermanos, entender nuestra condición ante Él, siendo agradecidos ahora, lavados y perdonados, seguir siéndolo. Punto número 2, hermanos, estos ya serán más cortos. Una iglesia agradecida adora a Dios. Lucas, vamos a leer los versículos 14, 15 y 16. Una iglesia agradecida adora a Dios. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido salvado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y ahí dice, y este era samaritano. Fíjense cómo el escritor Rabí Lucas lo recalca, ¿verdad? Pero hermanos, el Señor Jesús obraba de diferentes maneras en de las personas que se acercaban a Él. Por ejemplo, cuando sanó a la suegra de Pedro, lo hizo en cuanto le dijeron que estaba enferma. Inmediatamente fue y la buscó, y ella, ¿se acuerdan qué hizo? Se levantó y comenzó a servirlos. Vimos, por ejemplo, el hombre también que era ciego de nacimiento. Al instante él recibió la vista. Al instante el Señor curó al paralítico de Betesda, en el mismo momento. A la distancia, hermanos, tan solo con el poder de su palabra, le dio sanidad al criado de un centurión. Fue sanado en el momento, hermanos. ¿Se acuerdan que él preguntó qué horas había sido? Y fue a la hora que el Señor había dado la palabra. Fue al instante. Y así, hermanos, pudiéramos mencionar diferentes ejemplos. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Por qué estos 10 leprosos no los sanó ahí? ¿Por qué en ese momento les dijo, sean sanos o algo? Tu fe los ha salvado, tu fe los ha sanado. ¿Por qué no se los dijo ahí en ese momento a todos? Hermanos, el Señor tiene propósitos y en ocasiones, hermanos, nosotros no vamos a entender y no somos llamados a entenderlos, sino a obedecerlo.
y agradecerle, a orar a Él y confiar en Él. Estos 10 leprosos clamaron al Señor por ayuda. Tal vez ellos, hermanos, esperaban de esa palabra que hiciera esta acción de sanidad en ellos, pero no fue así, sino les dio una orden, les dio un mandato y les dijo: vayan y muéstrense con los sacerdotes. En Mateo 8, del 1 al 4, vamos a ver otro ejemplo de otro hombre leproso. Pero ahí dice que cuando Jesús descendió del monte le seguía mucha gente, y vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, fíjense, si quieres puedes limpiarme. Ahí está la respuesta, hermanos, la respuesta inmediata. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante que dice, su lepra desapareció. Y luego vino la orden: ve y muéstrate con el sacerdote. Hermanos, pregunta: ¿el Señor pudo haber sanado a estos 10 leprosos con el poder de su palabra, tal como lo hizo con este hombre? Sí, esa es la respuesta. Pero ahora lo hizo diferente. Ahora el Señor, hermanos, iba a tener una vez más misericordia con ellos, sí, pero una lección con sus discípulos y también con el hombre que más adelante vamos a mirar. Hermanos, el Señor va a obrar de diferentes formas aún con nosotros. En algunos casos, hermanos, el Señor va a decidir llevarse a sus hijos a su presencia. En algunos casos, hermanos, el Señor va a permitir que atravesemos situaciones que aflijan nuestra alma, que aflijan nuestro espíritu. En diferentes ocasiones vamos a pasar por situaciones así, hermanos. Y aquí hacemos una pregunta. Todos nos vemos bien, pero ¿qué está afligiendo, hermanos, en esta mañana nuestro espíritu? ¿Qué está afligiendo, hermanos, a nosotros que tal vez nos levantamos y dijimos: este día no quisiera a lo mejor ir a mi iglesia? Hermano, ¿cómo crees? No lo sé, hermano. Tal vez hay alguna aflicción, hermanos, algún afán, alguna preocupación muy grande, hermanos. ¿Cuál es aquella oración que ya tenemos tiempo rogándole al Señor y hasta hoy no la hemos visto contestada? Siga clamando, hermanos, siga confiando al Señor. Señor, yo quisiera ver a mi esposa, a mi familia, a mis hijos aquí conmigo, hoy no están. Sigan clamando al Señor, pero también sigamos siendo ejemplo en nuestro hogar, pero sigamos hablando también su palabra de Jesucristo a ellos. Hermanos, Él obrará en su tiempo. No desmayemos, hermanos. Sigamos agradeciendo al Señor por todo lo que hasta hoy Él ha hecho. Descansemos en su palabra, hermanos. Aun cuando no entendamos, aun cuando no comprendamos muchas situaciones que suceden. Romanos 8:28, si me quiere acompañar ahí lo leo. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas, no dice algunas. Dice: todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, si hemos confiado en el Señor, descansemos en esta palabra, que el Señor tiene un plan y su voluntad se va a cumplir y todo va a obrar para bien, hermanos. Confiemos y descansemos en esto. Ahora, volviendo a la respuesta del Señor Jesús, donde les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Por tiempo no lo voy a decir, hermanos, pero esto está escrito en Levítico 14, 1 al 3. Ahí es donde estaba establecido, hermanos, que todo aquel que tuviera lepra fuera traído al sacerdote para que éste lo examinara, y cuando el leproso ya fuera declarado limpio, pues ya podía volver a su vida cotidiana. Pero esto lo puede leer ahí. Cuando el leproso, hermanos, ya fuera sanado, él debía de ir con un sacerdote que era como una especie, pues, de inspector o doctor, ¿verdad? Bueno, el Señor le había dado todas las maneras en cómo iba a hacer la inspección. Todo ese Dios, hermano, todo el Señor lo provee, todo el Señor lo da. Pero el Señor estableció cómo iba a ser este proceso para declararlos ya limpios, y para declarar si solamente era lepra o era solamente una infección de la piel, o si ya había sido sanado. El sacerdote, hermanos, cargaba con esta responsabilidad por parte del Señor, como en el caso de Mateo 8. Pero ¿qué vemos en este pasaje, hermanos, de Lucas? Vemos que el Señor solamente les dio una orden. Les dijo: vayan y preséntense con los sacerdotes. Hermanos, ¿pudiéramos imaginar nosotros la cara de aquellos hombres? Tal vez no podían ni caminar, tal vez no tenían fuerzas. Con sus últimas fuerzas le hablaron al Señor para ser sanados y reciben una orden. Tal vez ellos voltearon y se miraron a la cara y empezaron a mirar el cuerpo pero estamos nerviosos, ¿cómo nos vamos a presentar con los sacerdotes? Tal vez en su corazón, hermanos, hubo dudas. Las heridas estaban invadiendo todo su cuerpo, aun cuando recibieron esa palabra, aun cuando recibieron ese mandato. Tal vez en el momento, hermanos, pues ellos
no recibieron la respuesta que ellos esperaban en el momento, pero ¿qué hicieron? Fueron obedientes. Eso fue lo que hicieron. Confiaron en la palabra. Hermano, una vez más, tal vez hoy no lo entendemos. Tal vez hoy no sabemos por qué esta aflicción, por qué esta prueba, por qué esta lucha. Confiemos en su palabra. Él prometió estar todos los días con nosotros, y por muy grande que sea nuestra aflicción, hermanos, por muy grande que esté la situación o difícil que sea la situación, hermanos, Él está con nosotros. Él nos va a ayudar. Únicamente nos toca descansar en su palabra, confiar en su palabra y agradecerle al Señor, hermanos. Amén. Hermanos, sabemos, que estos hombres no tenían ninguna esperanza, pero confiaron en la palabra. Hermanos, cuando todo sea adverso en nuestra vida, cuando vengan todos o haya problemas aún en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en el trabajo, cuando vienen aún enfermedades, hermanos, cuando tal vez puede haber escasez, y en ese momento que tal vez nos preguntemos, ¿por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué tantas cosas alrededor? Vengamos al Señor, hermanos, hablemos con Él, oremos, hermanos, y el Señor nos va a ayudar. Aquí podemos hacernos una pregunta: ¿cómo reaccionamos, hermanos, en estos tiempos difíciles que hay? ¿Con gratitud o con queja? ¿Cómo reaccionamos, hermanos? ¿Volteamos y vemos la situación que es difícil, o decidimos confiar en la palabra que el Señor nos da? Le creemos, hermanos, a lo que Él dijo: estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, Josué 1:5. Así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa, Josué 1:9. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, Isaías 41:10. Hermanos, ¿confiamos en esta palabra? Una vez más, ¿confiamos en esta palabra? Amén, hermanos, el Señor está con nosotros. Cuando vengan todas esas situaciones, hermanos, confiemos en su palabra y agradezcamos al Señor. Gracias, yo no sé qué está pasando, no conozco tus propósitos, yo sé que tú me vas a enseñar algo, yo sé que algo me quieres mostrar con esto, solamente tengo que confiar en ti y creer que tú estás conmigo y que todo obra para bien. Hermano, cuando venga la duda, la incertidumbre, el temor a nuestra vida, el afán o la preocupación, recordemos esta palabra, hermanos, que el Señor trae a nuestra vida. El Espíritu Santo es el Consolador. Él está a nuestro lado. Él nos ayuda, hermanos. Nosotros solamente seamos agradecidos y confiemos y obedezcamos a la palabra, hermanos. No escuchamos aquella voz que nos dice: ya ves, estás solo, ya ves, para eso te hiciste cristiano, ya ves, estabas mejor antes, y un sinfín de dudas más que pueden estar en nosotros. No, hermanos, el Señor no desprecia un corazón que se acerca a Él contrito y humillado. Él no lo desprecia, hermanos, Él lo escucha. Y de esta manera es como estaban presentándose los leprosos al Señor. Y una vez más, ellos no fueron despreciados. No hizo el milagro inmediatamente, pero vamos a lo que hizo el Señor. Ellos obedecieron la voz de Jesús, y con sus últimas fuerzas y con dolor ellos comenzaron a caminar. Hermanos, nada más por mencionar uno. Les dije que quiero mencionar, pero nada más por mencionar uno, hermanos. La lepra, hermanos, era tan grave que había unas extremidades del cuerpo con los que se caían. No sé, pero era tan fuerte y tan grave, cuando se imagina lo doloroso. Pero cuando ellos escucharon la palabra, ellos la obedecieron. Ellos se dieron una vuelta y comenzaron: bueno, vamos con el sacerdote como el Señor lo está diciendo. Hermanos, y cuando la palabra aquí en el Evangelio de Lucas dice que ellos fueron limpiados, la palabra limpiar, hermanos, significa esmero, exhaustivo y perfecto. Eso fue lo que el Señor hizo, hermanos. Los limpió con esmero, de manera exhaustiva, y lo hizo de manera perfecta, con el poder de su palabra. No dejó, hermanos, una herida abierta, no dejó una llaga abierta, no dejó una herida con dolor. Ellos comenzaron simplemente a caminar, y mientras ellos iban caminando, hermanos, tal vez lentamente, tal vez de pronto comenzaron a caminar más rápido, tal vez comenzaron a erguirse, tal vez comenzaron a hablar y empezaron a mirarse los unos a los otros, y comenzaron a ver que sus manchas, que su lepra, que sus heridas habían desaparecido, ya no estaban ahí. ¿Se imaginan, hermanos, el gozo
que ellos sintieron en aquel momento. Eso fue, hermanos, lo mismo que Cristo hizo con nuestras vidas. Eso fue lo mismo que el Señor hizo cuando nosotros venimos en arrepentimiento a Él. Su sacrificio fue perfecto, hermanos. Su sacrificio fue de una vez y para siempre. Y cuando venimos con Él en arrepentimiento, Él nos limpió, hermanos. Él nos purificó. Nos perdonó todos nuestros pecados. No dejó ninguno ahí. No dijo, no te lo perdono porque sí te pasaste. No, hermanos. Su sangre fue suficiente, hermanos, para aplacar la vida del Padre por cada uno de nosotros. Sabemos que tenemos un acusador, hermanos. Yo recuerdo que en una ocasión yo le platiqué un caso al pastor Julio y yo le decía, es que esto me aqueja. Ya caminando con el Señor. Y me acuerdo que el pastor habló conmigo y me dio unos consejos, hermanos. Y pues yo hablando con el Señor, pero por un tiempo venía esta voz que me acusaba, yo mismo me acusaba. Es que yo esto, yo aquello. No, ¿para qué? ¿Para qué no se queda, hermano? Pero lo que quiero decir es el ejemplo. Nada más. Pero hasta que entendí que Cristo había muerto también por ese pecado. Él pagó por ese pecado también por mí. Y que Él ya me lo había perdonado hacía muchos años. Pero yo estaba obedeciendo una voz que no era la correcta. Y esto me afligía a mí, hermanos. Pero cuando Cristo dijo consumado es, ahí fue perfecto, hermanos. Ahí lo hizo todo, hermanos. No había necesidad de más. Ahí terminó la obra de su Padre para lo que Él había sido enviado, para que nosotros fuéramos redimidos, para que nuestros pecados fueran perdonados y para que fuéramos justificados, hermanos, delante de Dios. Cuando nos acercamos a Él, hermanos, Él nos perdonó todo, hermanos, y gracias a Dios por su misericordia, hermanos. Este es motivo, hermanos, suficiente. Jesús, hermanos, es el motivo suficiente para que cada día vivamos verdaderamente un cristianismo agradecido. Pero un cristianismo agradecido se va a ver reflejado a través de nuestra obediencia, a través de nuestras obras, a través de la obediencia a Dios, a su palabra. Ahí es donde vamos a ver la evidencia, hermanos, donde vamos a dar cuenta si realmente somos agradecidos con el Señor. Una vez más, decir gracias a Dios, eso lo hacen los del mundo también. Hasta la otra vez me tocó, por otra vez estaba platicando con una persona que es atea. Estábamos platicando de trabajo porque es extranjero y me hizo una llamada. Y me dijo, ¿sabes qué, César? Ayer, yo no sé qué pasó, me dijo. Yo no sé si gracias a Dios, pero gracias a Dios, así me dijo, hermanos. Y yo me empecé a reír y yo empecé a hablarle. Ya, le dije, Dios existe, Él te salvó. Ya, porque le vas a dar por ahí, me dijo. Y ya me cambió el tema. Pero de veras, hermanos, el agradecimiento a Dios va más allá de sus palabras. Es una vida de obediencia. Y eso es lo que Cristo espera de sus hijos, hermanos. Ahora, al recrear aquel día, hermanos, pudiéramos pensar una vez más la reacción que todos ellos tuvieron, volviendo al tema. Tal vez ellos hasta se abrazaron el gusto. Cada día se miraban sufriendo, pero en este momento que ya estaban todos limpios, fue tal la felicidad que tal vez comenzaron a brincar y se empezaron a abrazar y daban gracias. Comenzaron algunos tal vez a llorar, porque ya iban a poder acercarse con su familia, ya iban a poder purificarse y presentarse con los sacerdotes y acercarse al pueblo. Ya no gritaban inmundo, ahora tal vez gritaban milagro. Toda esta escena, hermanos, fue una escena sin duda de mucha felicidad. Hermanos, una iglesia agradecida adora a Dios. El Señor les dijo, vayan y muéstrense con los sacerdotes. Pero no nos dice, hermanos, aquí vamos a entrar también para ver un poco más el panorama nada más. La palabra de Dios no nos dice qué pasó con ellos, qué fue lo que hicieron 9, pero sí nos dice de uno. Más adelante vamos a ir ahí. Pero vamos a traer unos ejemplos, hermanos. Tal vez uno se fue a su casa y fue con su esposa y la abrazó. Tal vez, hermanos, otro no tenía esposa pero tenía hijos y se fue corriendo, hermanos, ya con sus fuerzas, y abrazó a sus hijos y los abrazó con aquel amor que antes no podía hacerlo. Ahora vamos a ponernos más espirituales. Tal vez nosotros sí obedecieron al Señor y fueron y se presentaron con los sacerdotes, con el sacerdote para que ya los declarara limpios a cada uno de ellos. Tal vez, hermanos, otros pues tenían ganas ahí de comer algo, ¿verdad? Y se fueron directo ahí a una fondita, no sé, a comer, a comprarse su platillo favorito. Aquí no pasa, ¿verdad? No, si salimos de la iglesia estamos pensando, ¿verdad? ¿Qué vamos a comer? No nos vamos a centrarnos en la palabra. Pero bueno, hermanos,
Tal vez hasta los mismos sacerdotes se quedaron sorprendidos con aquellos que sí fueron a presentarse de él. Tal vez hasta le dijeron, no, tú no tenías lepra. Recuerden, el Señor los limpió de manera perfecta. Tal vez hasta los sacerdotes dijeron, no, ustedes estaban bien. Pero ellos sabían lo que había pasado con ellos. ¿Por qué? Porque verdaderamente había sido un milagro que el Señor Jesús había hecho. Hermanos, tal vez unos sí cumplieron con la ley, pero después de ahí, hermanos, la palabra no registra que regresaron al Señor. Ellos se fueron corriendo, hermanos, sin lugar a duda, a su hogar, a donde ellos pertenecían, a donde ellos estaban más bien. Tal vez algunos se fueron a visitar a sus padres, tal vez había algún joven ahí, no tenía esposa, no tenía hijos, pero tal vez tenía hermanos y tenía a sus padres, y él fue corriendo ahí. Pero solamente hubo uno, hermanos, que recordó. Solamente hubo uno que tuvo agradecimiento a Dios por el milagro recibido. ¿Y qué dice que hizo esta persona, hermanos? Volvió glorificando a Dios en gran voz. Este hombre, hermanos, no se olvidó del favor, de la misericordia recibida. Este hombre, hermanos, no se fue con los sacerdotes. Él confió en la palabra de Jesús, de ir con los sacerdotes, sí, ya iba a ir, como estaba escrito, como está escrito en la ley de Moisés. Pero este hombre, hermanos, se aseguró de agradecerle a Jesús por el favor recibido. Él estaba tan agradecido que daba gritos, hermanos, glorificaba a Dios a gritos. Él testificaba a gran voz del poder de Dios. Ahora ya no gritaba inmundo, ahora gritaba tal vez una vez más, milagro, por el favor recibido. Él estaba destinado tal vez por esta enfermedad a la muerte, pero ahora gracias a Dios él había sido sanado. Ahora tenía vida. Sus gritos ya no eran de dolor, sus gritos ahora eran gritos pero de júbilo, por agradecimiento. Hermanos, no para recordar los pecados, pero es importante, hermanos, recordar una vez más, porque, hermanos, en ocasiones nos olvidamos de ser agradecidos, y eso se ve reflejado, hermanos. Ya vas a empezar. Bueno, díganle al Señor. Eso se ve reflejado, hermanos, aún a través de la asistencia a la iglesia. Hermanos, en ocasiones entendemos que hay enfermedad, que hay trabajo, pero en ocasiones, hermanos, a veces simplemente es por no querer venir. Hermanos, se ve reflejado en la asistencia a la iglesia. Tal vez no hemos sacado la religión tradicional de nuestro corazón. Bueno, los que estuvieron ahí, y aún nada más domingos. Y mayormente, hermanos, nosotros, y aquí va para mí como servidores. Si somos servidores en un ministerio de esta iglesia, hermanos, debemos de participar en las actividades de la iglesia, en los días de reunión, como les digo. En ocasiones pues hay trabajo, pero cuando nos quedamos, no es que yo voy a atender a mi familia, no es que yo voy a ver una serie en Netflix, no es que la novela se quedó muy buena, no es que va a haber fútbol. Ahí estamos pecando delante del Señor, hermanos. Este compromiso es para todos como iglesia. Pero, hermanos, recordamos aquel agradecimiento que tuvimos cuando venimos con el Señor, cuando escuchamos aquel mensaje de salvación lleno de amor, y que venimos a sus pies. ¿Cómo salimos de aquel día, hermanos? Salimos agradecidos. Hermanos, en aquellos tiempos adorábamos al Señor, cantábamos alabanzas a Él con aquel gozo. Hermanos, ¿qué ha pasado? Porque ahora llegamos tarde a la alabanza. Cuando antes queríamos que ya empezara el servicio, cuando antes ya van a ser las 5, las 6, las 10, cuando que empezara, se nos hacía tarde para llegar con gozo, hermanos, a alabar al Señor. ¿Qué ha pasado? Que ahora llegamos tarde. Que se nos tiene que estar exhortando cada domingo, cada semana, para que por favor estemos a tiempo. ¿Qué ha pasado, hermanos? Recordemos de dónde nos sacó el Señor. Recordemos, hermanos, que el Señor nos restauró, principalmente nos dio una vida eterna. Hermanos, a veces olvidamos el agradecimiento, hermanos, ante el Señor en detalles así. No, hermanos, está haciendo una amargura. No, hermanos, el Señor me está dando primero a mí, pero también a la iglesia. Somos una familia. El Señor nos está dando a todos de manera general. Hermanos, antes poníamos una serie de predicaciones y escuchábamos una, y ahora pues con la tecnología, ¿verdad? Se terminaba una y empezaba otra y la escuchábamos. Ahora nos estamos cambiando por las series que promueve Netflix, que dicho sea de paso está en contra de los cristianos, y ahí estamos pagando la mensualidad de Netflix, ayudando a que esto se propague. Bueno, sabemos que nosotros estamos en los manos del Señor, cada quien sabe ahí en esta área, ¿verdad? Pero aquí el énfasis es, ¿dónde está nuestro corazón? Se está desviando, hermanos. Esto puede producir una falta de agradecimiento al Señor.
Antes escuchábamos una predicación y se nos hacía corta. ¿No les ha pasado que a veces, pero a veces, hermanos, las predicaciones se nos hacen cortas y cuando dice conclusión y aplicación, ya, ¡ay, qué rápido! ¿Por qué? Porque el Señor nos estaba hablando, el Señor nos está ministrando en su palabra. El Señor, pues gracias. Pero hermanos, si hay un sentimiento de que, ay, ¿qué nos va a decir conclusión y aplicación? Tengo que ir a hacer comida, tengo que ir a trabajar. El afán, hermanos, nos está llenando de nuestro corazón, en lugar de tener agradecimiento al Señor. Hermanos, antes, cuando el Señor nos perdonó, teníamos esa hambre, ese deseo espiritual del Señor, porque queríamos crecer, porque queríamos recibir alimento, porque queríamos estar en su presencia. ¿Qué ha pasado, hermanos? Probablemente nos hemos olvidado de ser agradecidos con el Señor. Recordemos que el agradecimiento, hermanos, se ve reflejado a través de nuestra forma de vida. El agradecimiento a Dios produce adoración, hermanos. El agradecimiento a Dios produce que vayamos a Él. Eso fue lo que hizo este hombre, hermanos. Glorificó a Dios a gran voz. Y en segundo lugar, vino a Jesús y se postró delante de Él, rostro a tierra. Fue una adoración total, un rendimiento total, hermanos, no parcial, no como aquel joven rico que solamente vino y dobló una rodilla. No, este hombre dice que fue rostro a tierra. Y esto no es una reverencia, como le dice la secta, que dice, no, es que Jesús lo reverenciaba, no lo adoraban. No, hermanos, fue un acto de adoración total a Jesús por el favor recibido, reconociéndolo a Él como Dios, como Señor. ¿Dónde estaban los demás, hermanos? ¿Dónde quedó el agradecimiento? Ahí, hermanos, quedó evidenciado que el milagro fue mayor en ellos que el agradecimiento, y solamente hubo uno, el samaritano, dice la palabra, ¿no? El que fue agradecido con el Señor. Hermanos, agradezcamos al Señor de esta manera, con un agradecimiento que continuamente produzca adoración a Dios en nosotros, un agradecimiento que produzca en nosotros venir a este lugar llenos de alegría, hermanos, llenos de gozo, porque vamos a vernos como cristianos, como familia, juntos a adorar a Dios. Hermanos, que este agradecimiento produzca en nosotros el venir con la expectativa de qué va a hablar el Señor con nosotros, qué va a hablar el Señor a nosotros. Y con reverencia, hermanos, en su palabra, estar atentos. No es un tiempo para contestar WhatsApp, mensajes, no es un tiempo para vender el teléfono. Si hay llamada de urgencia, adelante, hermanos, se puede hacer. No es un tiempo, hermanos, para estar platicándonos o distrayéndonos. Ahora que estaba predicando el pastor Chuy, en la meditación de hoy, estaba el pastor hablando y algo pasó, porque dice el pastor, acá, atentos, aquí, no se distraigan. Tajante, hermanos. Y en ocasiones eso debemos, pues también ahí entro yo, ¿verdad? Pero en ocasiones eso es necesario hacer, hermanos, porque en ocasiones nos distraemos con algunas cosas. No es momento, hermanos, de estar en las redes sociales. Ahí se pone también instrucción. Pero bueno, el Señor no sabe, hermanos, estás amarcado, no, hermanos. Pero sí debemos de venir con un corazón agradecido, hermanos, porque Dios va a obrar en nuestros corazones a través de su palabra. Debemos de venir a este lugar con un corazón agradecido, porque el Señor nos permite ser parte de esta familia, hermanos, por el sacrificio de Cristo. Cuando vengamos aquí con un corazón agradecido, vendremos con un corazón dispuesto a escuchar, a adorar a Dios y a obedecer su palabra. Y saldremos dispuestos a tener una vida de obediencia con lo que aquí el Señor nos ha hablado. Cuando tenemos un corazón agradecido, hermanos, produce en nosotros adorarle a través de los dones que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, ha prestado en cada uno de nosotros. Si es una alabanza, si es una limpieza, de lo que lo haya puesto, hermanos, hagámoslo con agradecimiento. Una vez platicábamos con unos hermanos y decíamos, es que somos indignos hasta de levantar tal vez un papel de la iglesia, por eso no lo levanto. No, pues tampoco, hermanos. Si nos estamos hablando de una condición de agradecimiento al Señor, no lo merecíamos, hermanos, pero fue por la misericordia del Señor. Ahora bien, hermanos, en Lucas 7, 47 y 50 únicamente vamos a ver un ejemplo de un corazón agradecido. Así rápidamente. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, Jesús estaba en la casa de un fariseo, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Lucas 7, 47 y 50. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz.
Este acto de agradecimiento, hermanos, la llevó a adorar a Jesús y como resultado fue perdonada y salvada. Hermanos, la iglesia como familia es agradecida con Dios porque mucho nos fue perdonado, mucho, hermanos. Y esto nos lleva al punto número 3 y último, este ya será muy breve. La ingratitud nos aleja del Señor. Hermanos, es mi oración que no haya ingratitud en nuestros corazones, que no vengamos con esta actitud. Versículos 17, 18 y 19 de Lucas. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Recuerden que iba con sus discípulos, No hubo quien volviese y quien se gloria a Dios sino este extranjero. No lo estaba menospreciando, sino era una lección para ellos, para sus discípulos. Y le dijo: levántate, la misma expresión que a la mujer, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, el Señor sabía lo que iba a pasar, pero los discípulos que lo acompañaban no lo sabían. Una vez más, Él recalcó: solamente vino este extranjero, solamente este vino y glorificó a Dios. Hermanos, sin duda, este evento fue impactante para la vida de los discípulos, que aquellos judíos de cepa, que aquellos judíos que decían que adoraban a Dios, fueron agradecidos. No hubo gratitud, sino ingratitud. Pero solamente el samaritano, el menospreciado, el que no merecía la misericordia ni el perdón de Dios, fue el que vino y se postró ante los pies de Jesús. Los otros 9 no lo hicieron, hermanos, tuvieron un corazón ingrato ante Dios, no glorificaron a Dios. La palabra no lo dice, hermanos, pero no dice qué fue lo que... O sea, bueno, sí dice que no regresaron, ¿verdad? Solamente uno. Pero, hermanos, la ingratitud, y es muy importante, hermanos, la ingratitud alejó a estos hombres del verdadero propósito de la sanidad. La ingratitud desvió el propósito, desvió el verdadero propósito, o desvió a estos hombres del verdadero propósito de la sanidad, hermanos. Y eso lo leemos en el último versículo, donde dijo: tu fe te ha salvado. Hermanos, el milagro que Jesús hizo no solamente fue físico, también fue eterno. Al confesar a este hombre, al regresar con el Señor y agradecerle, le dijo: tu fe te ha salvado. La ingratitud de aquellos hombres los alejó de Dios. Se fueron con un milagro, sí, regresaron a sus casas, abrazaron a su esposa, abrazaron a sus hijos. Algunos fueron con los sacerdotes y fueron declarados limpios, pero no regresaron con Jesús para ser perdonados de sus pecados y escuchar estas palabras: váyanse, su fe los ha salvado, sus pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Por la ingratitud que hubo en sus corazones. La ingratitud los alejó del verdadero propósito de aquel milagro, hermanos, que el Señor hizo. Hermanos, muchos hoy en día se acercan al Señor solamente buscando un beneficio personal. No esperemos, hermanos, a estar postrados en una cama de un hospital para buscar al Señor, para decirle: Señor, si tú me das una oportunidad más, ahora sí voy a vivir una vida en agradecimiento, adorándote a ti. No esperemos. Hoy es ese día, hermanos. Hoy es ese día. No esperemos a estar así. No busquemos al Señor por sus beneficios, sino más bien seamos agradecidos porque hemos sido justificados delante de Dios. Porque aquellos que buscan al Señor solamente para remediar su matrimonio, para remediar sus problemas económicos, familiares o laborales: Señor, que corran a mi jefe, te lo pido. Vamos, fíjense. Pero aquellos que buscan al Señor con estos propósitos, hermanos, se van a desviar del verdadero propósito. Se van a desviar del verdadero sentido del por qué agradecemos al Señor. Y se van a conformar solamente con lo temporal. Y el Señor, en su misericordia, tal vez sí nos va a contestar una oración si a Él le place, para ver cómo reaccionamos nosotros. ¿Qué va a pasar? Vamos a reaccionar como estos 9. Cuando buscamos al Señor únicamente por un beneficio personal, nos vamos a olvidar de lo que el Señor hizo. Nos vamos a olvidar de agradecer. ¿Por qué? Porque no nos acercamos con una intención correcta. Gracias a Dios aquí no hay, pero esto es una advertencia nada más, hermanos, para todos nosotros. Así que, hermanos, recordemos esto, hermanos: la ingratitud nos puede alejar de lo verdadero. El mayor problema del hombre, hermanos, es la lepra espiritual. Vamos a llamarle pecado, porque nos mantiene separados de Dios. El mayor problema del hombre
es que si mueres sin ser justificado delante del Padre a través de Jesucristo, pasará una eternidad en el infierno, hermanos, sin estar ante la gloria de Dios. Pasará una eternidad, hermanos, de sufrimiento. Sin duda estos hombres fueron sanados, pero no fueron perdonados. Estos hombres fueron sanados, estos 9, pero no fueron justificados. Ellos no escucharon estas hermosas palabras: levántense, su fe los ha salvado. ¿Por qué? Porque ellos se conformaron nada más con lo temporal y no buscaron lo eterno, como este samaritano. Hermanos, si nos conformamos únicamente con lo terrenal, será la evidencia de una ingratitud en nuestro corazón. Pero si buscamos al Señor con un propósito verdadero de agradecimiento, evidenciado o mostrado a través de nuestras vidas, será diferente. Conclusión y aplicación, hermanos. Si mis hermanos de la alabanza quieren pasar, conclusión y aplicación. La mayoría, pues, somos de casa, o todos somos cristianos, más bien, ¿verdad? Pero tal vez, hermanos, tenemos muchos años congregándonos, 1, 2, 3, 5, 10, 20, no lo sé. Como decía al principio, ¿verdad? Tal vez algunos crecimos en el Evangelio, tal vez desde niños nos llevaban, algunos ya en una edad más adulta. Pero, hermanos, este lugar, la iglesia como familia de Dios, debe de ser un lugar donde seamos y practiquemos el agradecimiento con el Señor por todo lo que Él ha hecho con nosotros, pero principalmente por Jesucristo, por su obra redentora en la cruz, porque Él murió para que nosotros, hermanos, tuviéramos vida eterna, vida en abundancia. Hermanos, este debe de ser un motivo suficiente, hermanos, para cada uno de nosotros, para que cada día de nuestras vidas vivamos agradecidos ante Dios, para que cada día de nuestras vidas volteemos al cielo y glorifiquemos al Señor, pero también para que caigamos postrados a los pies de Cristo en agradecimiento. Hermanos, tal vez no entendemos situaciones que pasan, tal vez no entendemos, hermanos, pero el Señor va a obrar en cualquier situación que estemos pasando. A nosotros lo que nos corresponde, es ser agradecidos con Dios cada día de nuestras vidas, hermanos. Que en nuestra mente no haya ese deseo de volver atrás, de volver a la vieja vida de la cual el Señor ya nos perdonó, ya nos lavó. ¿Ustedes creen, hermanos, que aquellos leprosos volvieron al leprosario para contraer la lepra? Seguramente no. Ellos querían mantenerse alejados de ahí. Hermanos, vivamos de la misma manera, agradecidos al Señor. No vamos a olvidar de dónde nos sacó, pero no con el deseo de volver al lugar del cual el Señor ya nos sacó, hermanos. Recordemos cada día su sacrificio. Recordemos, por lo tanto, que el Señor nos ha perdonado. Hermanos, no hay motivo para la queja. No hay motivo, hermanos, para estar expresándonos o estar dudando o estar escuchando una voz que no es. Solamente escuchemos la palabra que Dios nos da, hermanos, cada día, a través de la palabra, a través de las predicaciones y lo que su Espíritu Santo nos guía, hermanos. Mostremos agradecimiento a Dios a través de nuestras acciones. Hermanos, es momento ya de dejar la pereza, el conformismo, la indiferencia, la queja, la ingratitud, hermanos. Sigamos adelante. Tenemos a Cristo, hermanos, que nos ayuda. No hay lugar para ser ingratos, hermanos, como familia de Dios. Permanezcamos en su voluntad, hermanos, en sus caminos. Una vez más, ¿tendrán momentos difíciles? Sí, pero el Señor tiene cuidado de sus hijos, hermanos. Amén. Así que, como iglesia de Dios, hermanos, seamos una familia agradecida ante Él. Si usted se quiere parar o quiere permanecer sentado como usted guste, vamos a dar gracias al Señor. Señor, una vez más, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú traes alimento a nosotros cada semana, Señor, y también a través de tu palabra física, Señor, de tu libro, traes palabra. Señor, ya hemos sido la mayoría justificados, Señor, pero si hay alguien mirando a través de internet o alguien que no te conoce, tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor, y solamente a través de ti seremos justificados, Señor. Solamente a través de ti podemos llegar al Padre, Señor. Tú moriste por nosotros, moriste por nuestros pecados. Tal vez hay alguien que está mirando o va a mirar después, Señor, y que pueda entender que la lepra, Señor, en nuestros tiempos aplicándola es el pecado. Necesitamos venir a ti en arrepentimiento, Señor.
buscando tu rostro, Señor, postrándonos a tus pies como lo hizo este hombre. Señor, tal vez como iglesia, Señor, en el camino nos hemos ensuciado, Señor, y hemos cometido pecados. Bueno, tal vez no lo hemos hecho, Señor. Hemos pecado de una u otra forma, Señor, tal vez hasta con intenciones en nuestro corazón. Señor, límpianos, Señor. Perdónanos, Señor, perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, si ha habido una falta de agradecimiento, Señor. Perdónanos, Señor, si en nuestros labios ha habido, Señor, queja, si ha habido murmuración, en lugar de agradecerte a ti, Señor, cada día. Y Dios, perdónanos, Señor, y fortalece nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, Señor, a que salgamos de aquí, Señor, dándote gracias a ti como aquel hombre que regresó agradecido y no ser como los otros, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, tú conoces las necesidades, tú conoces las pruebas, tú conoces las luchas, las aflicciones que cada uno podemos tener, Señor, pero aún con todo, Señor, te damos gracias porque sabemos que tú eres un Dios de propósito, Señor, y que tienes cuidado de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor.